Bueno, muy buenos días. Me alegra verlos esta mañana. Estaba luchando porque cuando uno sabe que algunos sectores, bueno, hay clase para niños, si no han salido los niños pueden hacerlo ahora. Estaba luchando esta mañana, eh, a los que les gustan las estadísticas, les voy a dar una estadística. El, el 99% de las veces que se va la luz un domingo, quien predica soy yo. Y yo quiero salir de esa estadística. Y esta mañana yo pensaba, porque escuché y varios hermanos me estaban diciendo, no, que no va a haber luz, que no sé qué. Y llegamos aquí al primer servicio y estábamos cantando y ¡pum! Se fue la luz. Y eso me alcanza a descomponer, hermanos. Pero salimos con dos hermanos allá y, bueno, vamos a hacer esto, y entramos y ya había luz. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Busquen sus Biblias y vayan ahí a Colosenses capítulo 2, por favor. Además de que estaba pensando, bueno, si pasa la noche sin luz, es difícil dormir. Yo no sé cómo hacen ustedes, pero yo casi no puedo dormir una noche sin luz. Y gracias al Señor no me ha pasado un domingo, pero sí otros días, y eso arruina el día siguiente, ¿cierto? Bueno, pero no nos vamos a seguir quejando, vamos a orar porque el Señor es bueno. ¿Ya están ahí en Colosenses 2? Ustedes saben que estamos estudiando esta carta. Ya si usted ha estado aquí un par de semanas, debe saber eso. Si no, pues le queremos eh, hacérselo saber que estamos estudiando esta carta de Colosenses y empezamos hace 4 semanas, creo, si mi mente no me falla, y hoy es el quinto mensaje. Así que estamos en el capítulo 2 y la semana pasada llegamos hasta el versículo 10 y hoy vamos a arrancar en el versículo 11. ¿Listos? ¿Están ahí? Preparando el mensaje, trabajando en la introducción y todo eso, recordé cuáles fueron mis primeras interrogantes a ser un nuevo creyente. Y, y en realidad yo preguntaba mucho, no sé si les pasó a ustedes lo mismo. Y yo empecé a preguntar si debía hacer esto, si debía hacer lo otro, cómo se hacía aquello, cuándo lo debía hacer. En fin, eran muchas preguntas las que yo tenía y doy gracias a Dios por las personas que Dios puso ahí para ayudarme con todo eso, con las respuestas. Pero también tengo que decir que no siempre las respuestas venían de la Biblia. Entonces aprendí la respuesta incorrecta muchas veces y después tuve que desaprender eso para aprender cuál era la respuesta bíblica. Y a veces eso hace que nuestro aprendizaje sea más lento, ¿cierto? Porque nos toca pasar por ese desaprendizaje. Entonces, todavía sigo aprendiendo cosas, pero lo interesante de las cosas que he aprendido es que veo que todas, cuando se aprenden correctamente, siguen siendo útiles a largo plazo. O sea, uno trata de responder una pregunta y esa pregunta, la respuesta, sigue siendo útil hasta el día de hoy, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Bueno, yo no soy, seguramente algunos llevan más años en el Evangelio, yo apenas llevo como 22 años en el Evangelio, pero todavía hay cosas que yo recuerdo de esas preguntas que siguen siendo importantes hoy. Ahora, yo pensaba muchas veces que quería escuchar otra cosa, que quería otra respuesta, pero me doy cuenta que todas las respuestas me ayudaron. Y que las respuestas a veces pueden ser muy simples, pero a veces las cosas simples en el Evangelio, el ABC, es lo más importante. ¿Sí? Y yo sé que podemos profundizar en muchas doctrinas y meternos en lo que son las doctrinas de la gracia y usar términos desde aquí que seguramente no todos entenderíamos, pero lo más importante es poder tener claras algunas cosas en cuanto a la fe. Y a mí me gusta, una de las razones por las que me gusta las cartas paulinas, como se conoce esta carta, es la sencillez con la que Pablo habla a las iglesias.
¿sí? Es algo muy práctico y Él quiere que tengamos cosas en mente y Él quiere que nos gocemos de lo que Él nos enseña. Entonces, ahora, el problema fue cuando empecé a estudiar la Biblia, que las preguntas se iban haciendo más complejas, porque yo quería una respuesta, pero con un versículo. Y a veces el versículo necesitaba otro versículo. Pero ¿qué creen que pasó? Pasaron los años estudiando la Biblia y llegué a la misma conclusión. Las respuestas en la Biblia casi todas son las mismas. Es decir, las cosas claves, las cosas que necesitamos saber son las mismas cosas y tienen un valor en la vida que hasta el día de hoy siguen siendo redundantes y debería ser así. Pero el problema es que a veces olvidamos cuáles son esas cosas importantes, cuáles son las cosas que deben mantenernos centrada nuestra fe en Cristo. Esas preguntas deberían llevar otra vez mi mente a mantener cierta concentración en Cristo, pero la verdad es que muchas veces no ocurre de esa forma. Ahora, tengo una pregunta esta mañana que en la predicación expositiva, gracias al Señor por algunos pasajes como este que son difíciles, podemos hacer preguntas y responderlas de forma simple, pero también tener un argumento para responderlas. Ahora, la pregunta que de hecho la usé como el título del mensaje esta mañana es, ¿deben los cristianos circuncidarse? Uno puede contestar sí o no, y ya salió pero ¿cuáles son los argumentos para la respuesta de cada uno? ¿Debemos circuncidar a los cristianos o deben ser circuncidados los cristianos? Porque es algo que la Biblia trata. Vamos a mirar la respuesta del apóstol Pablo. Creo que el apóstol Pablo da algunos argumentos aquí en esta carta. De hecho, él tiene varios argumentos que pueden ayudarnos en diferentes cartas, pero vamos a mirar por lo menos el argumento o los argumentos que él nos da aquí, ¿sí? Y para poder contestar correctamente a esta pregunta. Ahora, cuando estudiamos los primeros versículos de este capítulo, los versículos 1 al versículo 10, el apóstol Pablo ya dejó algunas cosas claras de lo que es importante que nosotros tengamos en cuenta para entrar en este tema. Ya Pablo había introducido este tema de advertir que los que recibieron a Cristo debían vivir arraigados, como es el título de la serie, y edificados para prevenirse de las falsas enseñanzas, de las filosofías huecas que están ahí en todo lugar. De eso habló el hermano hace 8 días. Pero quiero leer nuevamente esos dos versículos que son quizás los versículos más importantes de donde sacamos el título de la serie, versículos 6 y versículo 7. Solamente como introducción, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Ya vimos un mensaje donde estos versículos tomaron muchísima más fuerza en nuestra vida, pero quería recordarle que Pablo dice ahí en el versículo 6, que lo que viene con respecto a este tema de la circuncisión es para aquellas personas que, como dice ahí en el versículo 6, han recibido al Señor. O sea, él se está dirigiendo a los cristianos aquí en este pasaje, ¿sí? Y él formula ahora o trae este tema a los cristianos sobre la circuncisión. Vamos a tener entonces seguramente diferentes respuestas a esta pregunta, pero deberíamos coincidir con algunas cosas de las que Pablo dice. Entonces, quiero que veamos 3 argumentos para la respuesta de Pablo si los cristianos deben o no circuncidarse y de qué forma este tema puede ayudarnos a nosotros. La tentación de uno cuando ve un pasaje así es brincarlo, pero en la predicación expositiva no hacemos eso, sino que tratamos de sacarle luz a este pasaje para ponerlo en el contexto, porque quizás el pasaje no es tan complicado, lo difícil es llevar eso a la aplicación de nuestro contexto hoy como iglesia, porque su cultura es la nuestra y sus costumbres eran muy diferentes. Pero vamos a orar
Vamos a leer los primeros versículos y después vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude para entender algunas cosas de lo que Él ha escrito acá. ¿Bien? ¿Están aquí? Bueno, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias esta mañana nuevamente por tu palabra. Nos disponemos a leerla y queremos estudiarla, queremos sacar provecho de ella, queremos pedirte que ella sea usada con el propósito con el cual fue inspirada, Señor, para transformarnos, para llevarnos de las tinieblas a la luz, Señor, para traernos vida, Señor, a quien está muerto espiritualmente, consuelo, esperanza, Señor. Trabaja con tu palabra, Señor. Te ruego humildemente, Señor, que no permitas que mi trabajo insuficiente, Señor, sea un estorbo para que tú obres en la vida de mis hermanos esta mañana, Señor, y que ellos puedan recibir con gozo tu palabra. Ayúdame a mí mismo para descansar en que ella tiene suficiente poder, Señor, para hacerlo, y bendecimos tu palabra ya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces leamos el versículo 11. Para mirar el primer argumento, vamos a leer el versículo 11 al versículo 15. Dice aquí el apóstol Pablo: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí en este pasaje. Vemos aquí el primer argumento del apóstol Pablo para responder a esa pregunta, si los cristianos deben o no circuncidarse. Yo sé otra vez que eso quizás no tenga mucho eco hoy cuando pensamos en esa pregunta, pero tenemos que pensar en esa época, porque Pablo quería aclarar esto precisamente porque habían problemas al entender estas prácticas en ese contexto. De hecho, allá en la carta a los romanos, Pablo tiene que explicar esto. A los gálatas, él vuelve y les explica este tema, porque eran cosas que hacían parte de la ley, de los rudimentos de la ley, como él los llama muchas veces, y las personas venían con esto al cristianismo, y muchos pretendieron que estas cosas eran parte de la fe cristiana. Añadir cosas de la ley para dar una idea de ser más piadosos. Esto se conocía como el pensamiento judaizante, que quería conservar estas tradiciones. Entonces Pablo en diferentes ocasiones tiene que aclarar esto. Ahora, creo que aquí en el capítulo Pablo nos va a ayudar a darnos cuenta si es o no es necesario. Y lo vamos a hacer esta mañana. El primer argumento lo vamos a dividir en 4. Aquí vamos a ver en este argumento si deben los cristianos circuncidarse. Y claramente podríamos decir que no, y él va a mostrarnos aquí en este pasaje 4 posesiones en Cristo por las cuales el cristiano no necesita la circuncisión, ¿ok? O circuncidarse. 4 posesiones. Y vamos a mirar la primera ahí en el versículo 11, nuevamente, el versículo 11. Dice el versículo 11, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Lo que él está diciendo es que la circuncisión que el hombre hacía, que tenía que ver con una tradición humana, y ya vamos a leer un pasaje al respecto, ya no era necesaria de la misma forma porque el Señor ahora había hecho una circuncisión espiritual. Por eso dice que no hecha a mano. Lo primero que deja claro entonces es que todos los que recibieron a Cristo, versículo 6, estaban circuncidados en Cristo. No necesitaban otro distintivo diferente al que Cristo había hecho. Ahora, explico mejor eso. Bueno, antes de decir eso, el segundo, lo segundo que él dice o que nos deja ver aquí es que dicha circuncisión era diferente
a la circuncisión del Antiguo Testamento. Quizás ya había dicho eso. ¿Ok? Y nos lleva a pensar en lo que Dios le había dicho a Abraham, que era importante y la razón por la que esta práctica estuvo presente. Voy a leer una cita del Antiguo Testamento en Génesis capítulo 17, versículo 11 para recordar eso. Dice ahí en el versículo 11 de Génesis 17, dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y seréis por señal del pacto entre mí y vosotros. Ustedes pueden revisar el contexto, lo que Dios le había dicho o las instrucciones que Dios le había dado a Abraham era que para guardar el pacto de su pueblo era necesaria guardar su descendencia y que de esta forma el hombre iba a ser circuncidado para guardar esa descendencia que iba a venir a través del hombre, de Abraham. Entonces, esto de alguna forma era algo muy difícil de hacer, de cumplir, ¿sí? Porque tenía que ver con el orgullo del hombre y de todas formas someterse a este ritual, pues usted tenía que estar seguro de lo que estaba haciendo, ¿sí? Y como les dije, ya esto tenía una connotación espiritual, pero además también tiene una connotación de salud y de higiene, que en ese contexto era importante y quizás hoy todavía por eso lo practican algunos con relación a los niños. Ahora, lo que salvaguardaba la idea en este pasaje otra vez era que Dios quería guardar un pacto con un grupo de hombres específicos por el cual iba a venir esa generación. Quizás esa es la razón principal porque lo hace con el órgano reproductor del hombre y que así iba a guardar esa parte de las generaciones venideras. Así que Dios había hecho este ritual para distinguir a esos hombres de los otros hombres. Y es muy interesante todos los detalles con lo que tiene que ver con eso. Pero no voy a entrar, no voy a ser muy gráfico con eso. Pero todos podemos entender de lo que estamos hablando. Ahora, lo que uno puede darse cuenta en este pasaje donde Pablo está hablando de esto, miren el versículo 12, dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, la primera posesión que nosotros vimos ahí, por la cual no necesitamos ser circuncidados, es porque hay una circuncisión espiritual. Esto es suficiente y no necesitamos otra marca. Ahora, la segunda está en el versículo 12 y es que él menciona ahí el bautismo como una distinción del pueblo de Dios. Ya no es la distinción de la circuncisión, sino que lo que distingue al creyente ahora como un acto espiritual es su bautizo. Y por eso Pablo aclara ahí que los que han sido sepultados en su bautismo, esto sería suficiente porque han sido resucitados con él, o sea, están unidos a él mediante la fe. Y es la fe que permite que estas personas sean identificadas como el pueblo de Dios. Entonces, vemos una posesión que es esa posesión de ser circuncidados espiritualmente, y la segunda posesión es la marca del bautizo, que en otras palabras reemplazaría lo que es la circuncisión. Ahora, esto no es completamente nuevo, no estamos diciendo que lo que Pablo está diciendo era aquí algo completamente nuevo, porque hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que Dios había incluso dicho al pueblo que era necesario una circuncisión más profunda espiritual. Y voy a leerles otro versículo del Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Dios había anunciado ese cambio que iba a venir de circuncisión a un sello, a una marca diferente. Escuche cómo dice ahora Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea, el asunto con este tema de la circuncisión es que el hombre llegó a pensar que por algunas cosas o algunos rituales el hombre podía alcanzar ciertos favores de Dios.
Y Dios por eso a través de diferentes profetas había dicho que esto no era suficiente y que definitivamente el hombre tenía que circuncidar su corazón, que Dios iba a circuncidar el corazón del hombre. Y eso lo dijo a través de otros profetas como Jeremías, pero quería leer lo que dice aquí en Deuteronomio. Entonces, no es algo nuevo, es algo que el pueblo ya había escuchado de que esto no era suficiente. ¿Y por qué es importante aclarar eso? Porque usted va a encontrar varias veces en la Biblia este tema de la circuncisión como un tema actual, ¿sí? De hecho, otra vez, Pablo en Romanos lo menciona a los Gálatas, lo menciona en varias cartas, ¿sí? En primera a los Corintios, pero déjenme mostrarles un ejemplo de lo que puede pasar si no se tiene claro este tema. Acompáñenme en un momento. A ver, vamos a leer Gálatas capítulo 2. No vamos a entrar en detalles, pero quiero que noten aquí por qué es importante hablar de este tema. Miren el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistía cara a cara porque era de condenar. O sea, Pablo es quien está hablando ahí, ¿sí? Y que Pablo tuvo que ir a hablar con Pedro. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraían y se apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión. Ya había un grupo que estaba promoviendo esto de la necesidad de circuncidarse. El versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Versículo 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, vemos claramente un ejemplo de lo que puede pasar si no tenemos claro que la ley no daba la esperanza a ninguna persona de que a través de ella o de las obras de la ley alguien podía ser salvo. Y un grupo de personas estaba promoviendo eso, que necesitaban circuncidarse, añadir algo a su fe para alcanzar la gracia o el favor de Dios. Aunque hoy nosotros no pensamos en cosas como esas, sí pensamos en otro tipo de obras que son de alguna forma distintivos, entre comillas, para algunos que creen que de esa forma podemos llegar a ser mejores cristianos. Y en eso podemos hablar de una aplicación. Entonces, para regresar aquí a Colosenses, Pablo lo que estaba diciendo es que el creyente tiene algunas posesiones, algunas cosas que son suyas, que son suficientes y que por eso no necesita esa persona otra cosa. Ahora, en el versículo anterior, en el versículo 10 del capítulo 2, él había dicho de esta forma, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Recuerdan eso? Pablo estaba diciendo, Cristo es el suelo que nosotros necesitamos, donde son echadas esas raíces y ahí tenemos todo lo que necesitamos. No necesitamos ningún otro ritual humano para nosotros crecer y ser arraigados y edificados en nuestra fe. Mientras que el judaísmo decía, no, ustedes necesitan esto, necesitan aquello. Y Pablo está diciendo, no necesitamos eso. ¿Por qué? Bueno, ya dijo, el primer argumento en esas posesiones es que tenemos una circuncisión que es mayor que la circuncisión espiritual, la del corazón, el cambio del corazón, y la otra que estamos identificados con él a través del bautismo, en el versículo 12.
Y por eso es que animamos a que todos los creyentes, todas las personas que han decidido seguir a Cristo, lo demuestren o se identifiquen a la iglesia a través del bautizo, porque eso es lo que ocurre. No es que esas personas son salvas ese día, sino que cuando entran al agua, están diciéndonos que ellos murieron al pecado, al viejo hombre, y que ahora son nuevas criaturas. ¿Sí? No que eso ocurre en ese momento, sino que eso ocurrió en algún momento de sus vidas y que ahora lo ponen como manifiesto a la iglesia. Y que eso es lo que los identifica a ellos como hijos de Dios. Ahora, ya mencioné la segunda, esta es la tercera. Miren el versículo 13. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Otra cosa que ya poseemos, por la que no necesitamos ser circuncidados, es que hemos sido resucitados con él. Dios nos unió a Cristo en ese acto de fe y por eso no necesitamos. Entonces, un símbolo por medio de la fe que tiene el poder suficiente para que Cristo perdone nuestros pecados. Así lo termina diciendo el versículo 13. Dice que Él nos dio juntamente con Él después de que estábamos muertos, y note que esta es la única condición que necesita una persona para su conversión, estar muerto espiritualmente. Dice que estando en esa condición, Él nos dio vida juntamente con Él para perdonar todos nuestros pecados. Una de las cosas más preciosas en el Evangelio es recordar eso. Recordar que Él perdonó todos nuestros pecados. Eso es algo seguro. Esa es una posesión, es algo que nadie le puede quitar a uno. Pero es algo que nosotros tenemos que recordar. Es algo que tenemos que predicarnos. Porque cuando la Biblia dice ahí que Él perdonó todos nuestros pecados, hermanos, es todos. Pasados, presentes y futuros. Pero eso no es fácil recordarlo, no es fácil vivir. A veces nos sentimos culpables, nos sentimos que estamos fallando a Dios, que no hacemos lo que Dios espera. Pero eso tiene que ver quizás más con nuestra confesión, porque es la forma de mantenerlos limpios ante el Señor. Pero eso debe descansar sobre el perdón que Él nos ofreció en el momento en que hemos sido resucitados con Él. Bien. Ahora, la última posesión, la cuarta posesión por la cual no necesitamos ser circuncidados, está ahí en el versículo 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La cuarta cosa que ya Dios nos dio, que es nuestra posesión, es que Él nos dio vida juntamente con Él. ¿Y para qué? Bueno, eso es algo grandioso porque Él dice que al resucitarnos, Él anuló el acta de los decretos que estaban en contra nuestra. Todos teníamos un documento firmado donde decía culpable, condenado, destino, la muerte. Ese era el documento que teníamos. Y es interesante en la práctica de la crucifixión, cuando empezaron a usarlo como una forma de castigo. Al criminal lo colgaban y le colgaban la razón por la que era condenado ahí en la cruz. O sea, pegaban eso en la cruz. Está condenado por tal cosa y ponían eso ahí en la cruz. De hecho, lo hicieron con Jesús. ¿Recuerda lo que decía en la cruz, en la cruz de Jesús? Rey de los judíos. Eso no era un título hermoso, ¿no? Esa era la razón por la que Jesús estaba ahí en la cruz. Esa era su condena. A él lo condenaron porque él dijo que era el rey de los judíos. Pero entonces él dice que aquí en el versículo 14, que cuando él nos resucitó, en el versículo 13, cuando él nos resucitó, cuando resucitamos con él mediante la fe, ¿sí? Dice que juntamente nos ha perdonado y además anuló el acta de ese decreto que estaba en contra nuestra, que era contrario. Y dice que la quitó de en medio y la puso en la cruz. Eso es algo extraordinario.
Si uno tuviese que hacer la lista de todos los pecados por los que necesita el perdón del Señor, creo que necesitamos un pliego bastante amplio, ¿cierto? Pero el Señor dice que Él quitó eso y lo puso en su cruz. Cada uno de los pecados que hemos cometido, pensamientos por omisión, cada pecado que hemos cometido, Él lo puso ahí en la cruz. Y eso es algo que nadie nos puede quitar. Esas son las posesiones que tenemos en Cristo. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso no necesitamos otra marca, por eso no necesitamos otro sello. El cristiano no necesita ninguna otra cosa diferente a eso. Yo estaba pensando en esto porque pues no hay muchas cosas por las que uno se pueda identificar, aparte de pronto de un documento, ¿cierto? Y pues sus rasgos. Y recordé un amigo que él iba a salir del país, entonces se le ocurrió marcarse. Y la forma de marcarse fue que se hizo un tatuaje en la boca, aquí en esta parte, aquí, y decía Made in Colombia y tenía sus datos ahí. ¿Sí? Ahora, esto parece chistoso, pero incluso algunas iglesias han pedido tatuarse algo para que usted se identifique con la fe que ellos están promoviendo. ¿Han escuchado eso, cierto? O un sello, o cualquier cosa como algo que identifique al grupo o a la secta a la que perteneces. Bueno, esto es un error quizás como el del judaísmo, que estaban pidiendo una cosa adicional cuando lo más importante ya estaba y era que hemos sido identificados con Jesús a través de su muerte y de su resurrección y por eso no necesitamos ninguna otra cosa. Podemos estar tranquilos de que estamos en buen costeñol completecitos, ¿sí? Estamos bien en Cristo. Ahora, es por eso que la respuesta a esta pregunta es que no necesitamos una circuncisión, con algunos argumentos que Pablo da aquí en este pasaje. Pero leamos ahora los versículos 16 en adelante para mirar la otra parte. Otro argumento de Pablo para contestar a esa misma pregunta. Versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí encontramos la respuesta nuevamente a esa pregunta. ¿Debe el cristiano circuncidarse? No. No, y la razón es porque Cristo es suficiente. Pablo está diciendo ahora en esos versículos 16 al 19, él apela a que la verdadera circuncisión nos ha hecho libres de las obras humanas y que por eso no necesitamos simplemente pensar en lo que hacemos, sino en lo que somos. Si hemos entendido quiénes somos, entonces llegamos a la conclusión de Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, que por lo que somos, hacemos lo que hacemos y no invertimos ese orden. Estas son dice Pablo ahí en esos versículos, estas son las implicaciones de haber practicado la circuncisión espiritual. Que ahora no tenemos que preocuparnos por aquellos que nos juzgan en cuanto a lo que hacemos, en cuanto a lo que comemos. Ahí dice las bebidas. Nadie puede juzgarnos por estas cosas, porque esas cosas son externas. Y ustedes creo que conocen iglesias donde enfatizan mucho en estas cosas, ¿sí? En si te pones aretes o si te pones pantalón o si te quitas esto o lo otro y llevan estos aspectos a un legalismo y quieren mostrarlo como una aparente piedad en las personas, porque aparentemente esta es la forma en que podemos ser aceptados delante de Dios. Pero hermanos, no hay ninguna obra humana por la cual podamos llegar a tener una gracia especial con Cristo, sino la que Cristo nos ha otorgado a través del Evangelio, su muerte y su resurrección. Eso debería ser suficiente. Eso es tan cierto como que si ya hemos entendido eso, ahora vivimos para Él. Entonces, las implicaciones prácticas deben ser vivir para Él.
¿sí? Que no solamente que nadie nos juzgue por las cosas externas, sino que no dejamos o no perdemos, como él dice ahí, miren otra vez el versículo, bueno, ahí dice 2 veces, por tanto, nadie os juzgue, y luego en el versículo 18 dice, nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuál es nuestro premio? ¿Cuál es el premio que tenemos? El gozo de lo que Cristo hizo. Él nos ha premiado con algo que no merecemos. ¿Sí? Y muchas veces nos privamos de eso por poner el enfoque en otras cosas, en lo que hacemos y no en lo que somos. Ahora, pues en este tiempo, la iglesia de Colosenses, como vimos en el mensaje de la semana pasada, habían otros problemas porque habían otras filosofías, habían otras ideologías ahí, incluso temas que tenían que ver con los ángeles que estaban cobrando mucha más importancia y la gente estaba poniendo el énfasis en estas cosas. Y de alguna forma tenemos que reconocer que esto llama la atención de la gente. ¿Sí? Las cosas llamadas sobrenaturales. La gente quiere ver cosas espectaculares, cosas que nos atraigan, cosas que identifiquen a la gente, que sean la marca, ¿cierto? El símbolo de seguir a otros. Pero la verdad es que tenemos las cosas más sencillas en Cristo, el Evangelio. El ABC deben ser las cosas que nos distinguen y la forma en que vivimos esas verdades. No hay ninguna otra cosa más profunda que esa que nos lleva a una transformación real para decir que hemos sido edificados y que estamos siendo transformados. No hay otra cosa. Por eso decía, Él es el suelo, ¿sí?, en el que nosotros estamos sembrados. Y en ese suelo nos nutrimos de Él para poder dar frutos a Él. Ahora, si no estamos advertidos de estas cosas, pues ahí caemos en el error de los colosenses que empezaron, o como vimos en Gálatas, que algunos se dejaron desviar también de la fe. ¿Y qué pasa? Pues es como el agua que empieza a socavar el suelo y empieza a quitar tierra de las raíces y finalmente cuando se da cuenta, pues el árbol está débil. Y no solamente débil, sino que el fruto no crece, o sea, el árbol no crece y no da fruto, ¿sí? Y es simplemente porque hemos dejado de creer las cosas básicas del Evangelio. Entonces Pablo dice que nadie os prive por vuestro premio argumentando una falsa humildad, ¿sí? Y yo entiendo que estas cosas no son tan palpables hoy día, ¿sí? Pero Pablo apela a que la verdadera circuncisión ya es suficiente y que con esto nosotros deberíamos vivir de una forma en donde Dios pueda ser mayormente glorificado y no tanto el hombre. O sea, que el enfoque está en Él y no en nosotros. Entonces aquí él menciona algunas cosas, menciona la comida, menciona las fiestas, menciona ese tipo de cosas en las cuales el hombre quiere encontrar su identidad, ¿sí? Nosotros, si estamos de acuerdo con lo que él ha dicho ahí en el versículo 10, de que en él estáis completos, deberíamos estar experimentando cierta satisfacción, deberíamos estar experimentando un contentamiento en Cristo, pero la verdad es que seguimos buscando felicidad, seguimos buscando una serie de cosas que son externas y es simplemente por no entender que en Cristo tenemos como cristianos todo lo que necesitamos y queremos más y queremos más y estamos pensando en toda dirección, pero la verdad es que estamos dejando de reconocer que en Cristo ya lo tenemos todo. Todo, porque no podemos añadir nada a lo que Él ya hizo por nosotros. Esto de las tradiciones y de las ceremonias están relacionadas también en el Antiguo Testamento con la necesidad de un cambio del pueblo. Y es interesante, en el Antiguo Testamento tenían muchas fiestas que hacían parte de los rituales y cosas que de alguna forma descubrían el corazón del hombre y la necesidad de que el hombre fuera limpio. Y por eso el Señor hablaba de la necesidad de una circuncisión de corazón también. Bien. Bueno, entonces aquí vemos en estos versículos, del versículo 16 al 19, que en Cristo, bueno, voy a contestar la pregunta de forma correcta. ¿Deben los cristianos circuncidarse? No, porque lo que hizo Cristo es suficiente. Es suficiente. No, por esa razón no necesitamos cosa adicional a eso.
Los cristianos tenemos que hacer oídos sordos a lo que pretenden ser jueces de lo que nosotros hacemos, ¿sí? Ellos deben, o los cristianos, deben asumir más su rol pensando en lo que Cristo ha hecho. Es muy importante si reconocemos la presión social que hoy están ejerciendo todos los cristianos de tener estándares o los estándares del mundo. Si no tienes esto, entonces seguramente no te está yendo bien. Si no tienes un título universitario, entonces tú no eres nadie. Si no tienes educación o incluso las cosas materiales como que etiquetan a las personas. Si tienes bicicleta o si no tienes, si tienes carro o no tienes, o si tienes moto. Estos son los estándares del hombre. Para Cristo, hermanos, tenemos exactamente la misma identidad. ¿Sí? No somos diferentes por las cosas que tenemos. Entonces, por eso Pablo dice que nadie nos juzgue en esas cosas, lo que hacemos. Nadie debería juzgarnos en eso porque tenemos la misma identidad en Cristo. Yo estaba leyendo algo del mundo metaverso. ¿Han leído algunas cosas sobre eso? Y a mí me asusta todo eso, ¿sí? Porque con eso pretenden convertir un estilo de vida donde tu gemelo virtual va a poder hacer todo lo que a ti no te dejaron hacer en la realidad. Imagínense cómo va a hacer eso. Y cada vez están promoviendo más eso. Es un mundo lleno de ideales, pero es un mundo irreal. Pero al pensarlo bien, yo decía, ya estamos en eso. O sea, no estamos con unas gafas 3D puestas, pero estamos viviendo un mundo falso muchas veces en tantas cosas que están a nuestro alrededor que no las necesitamos y que Cristo nos advierte que en Él estamos completos. Pero todavía queremos encontrar placer en ese tipo de cosas y es seguramente porque no hemos entendido, no hemos encontrado nuestra identidad en Él. Bien, leamos los últimos versículos del versículo 20 al versículo 23 para mirar el último argumento que Pablo da a la pregunta, ¿deben los cristianos circuncidarse? Dice el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivéis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejéis, no gustéis, ni aun toquéis, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es interesante este último argumento de Pablo. Él dice que no es necesario que los cristianos se circunciden porque tenemos una posición en Cristo. Primero eran unas posesiones, ¿sí? Ahora él está hablando de la posición que tenemos. Y lo dice ahí en el versículo 20, cuando él dice, pues con Cristo, pues si habéis muerto con, ahí está la unión con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, no necesitamos otra cosa, ¿sí? Pablo presupone que si un cristiano ha muerto con Cristo, está unido a Él y esta es la fuente que Él necesita para poder hacer frente a las acechanzas y los deseos del mundo que constantemente están seduciendo al creyente. Pablo quiere que veamos que estamos unidos a Cristo y que esa es la clave para poder avanzar y llevar el fruto que necesitamos. También Pablo quiere que veamos la inutilidad de las cosas que hacemos muchas veces mecánicamente, intentando producir algo piadoso en nosotros cuando en sí eso no tiene ninguna finalidad. Él dice ahí, cosas que todas se destruyen con el uso, cosas que tratamos de hacer para agradarnos entre nosotros mismos, para mostrarnos mejor, para mostrar nuestra gracia o algo especial de nosotros, pero finalmente, si no son cosas que hacemos porque estamos unidos a Cristo, porque queremos glorificarlos a Él, ninguna de esas cosas va a tener un propósito en sí mismo. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y Jesús tuvo que enfrentarse mucho a esto en su ministerio. Cuando Jesús veía a los fariseos, él veía eso. Veía personas que querían mostrar de la parte externa, querían mostrarse mucho mejor que los demás.
Es ese tipo de ascetismo que las personas persiguen simplemente por naturaleza pecaminosa. Déjenme mostrarles un ejemplo en Mateo capítulo 6. Bueno, ahí hay varios ejemplos en el mismo capítulo 6. Este pasaje también lo leyó el hermano Miguel, pero déjenme mostrarle el versículo 2 y el versículo 4. No, no tiene que ir allá necesariamente, pero si quiere puede apuntarlos y escuchar. Dice Mateo 6, 2: cuando pues deis limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompense en público. Entonces, esto es uno de los tantos ejemplos en la vida de Jesús que Jesús lidió con esas personas que simplemente estaban jugando a mostrar su mejor cara, pero no eran cristianos. Y ustedes saben lo difícil que hoy día es encontrar algo que sea genuino, ¿cierto? Cuando uno compra una marca, uno va a comprar unas gafas, unos tenis, y es tan difícil saber si eso es original, ¿cierto? Ya uno no sabe, o sea, uno no sabe si lo que está comprando es genuino o no. Y te venden tipo A, triple A, 2A, pero uno sabe al final que eso no es genuino. Y parece que de alguna forma esto podemos llevarlo a la fe también y algunos creen que existe algún cristiano triple A, pero la realidad es que no. O, o eres pirata o eres real. O sea, o eres cristiano o no eres cristiano. Pero no existen este tipo de personas como Jesús a los que él está hablando aquí en este capítulo, que hacían cosas de cristiano para lucir su religiosidad, su fe. Miren que yo voy a la iglesia, miren que yo doy limosna. Y Jesús repelía esto de una forma que decía, esto no tiene que ver conmigo, tú no estás unido a mí, esto no refleja lo que yo soy en ti. Otro ejemplo está ahí más abajo en el versículo 16 en el mismo libro de Mateo. Cuando ayunéis, no seas austeros como otra vez, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y de eso es lo que está hablando Pablo ahí en Colosenses. Personas que simplemente fingían ser algo que en realidad no eran. Mire la persona que está ahí a su lado. ¿Ya vio a la persona que está ahí a su lado? ¿Será que esa persona es cristiana? Porque algunas veces usted le dice, hola hermano, ¿será que esa persona es cristiana? Si el Señor viniera en este momento, hiciera una evaluación en nuestro corazón, Él podría decir, buen siervo fiel, estás unido a mí porque es difícil, hermanos. Y no es algo que nosotros podemos hacer. Podemos equivocarnos con mucha facilidad en eso. Eso es algo que le compete a Dios. Pero sabemos, hermanos, que esta es una lucha del cristiano, poder entender con mucha facilidad quiénes somos en Cristo y que por nuestra posición en Él somos lo que somos, no por lo que hacemos. Y que esto es suficiente para no añadir otra cosa a lo que ya somos. ¿Sí? O sea, no estoy diciendo que ofrendar o ayunar es malo, no. ¿Sí? De hecho, aquí no ayunamos mucho, ¿cierto? Se nota, ¿sí? Pero si ayunamos, cuando lo hacemos, lo tenemos que hacer del corazón para Cristo y no para ser visto por los hombres. Uno esperaría que eso esté ocurriendo sin necesidad de que uno tenga que convocar a un ayuno de 40 días, ¿sí? No, deberíamos estar haciendo cosas porque estamos unidos a Cristo y lo hacemos sin hacer sonar la trompeta, ¿cierto? Deberíamos estar haciendo cosas de cristiano. Y eso es lo que tiene valor para Dios, lo que hacemos en nuestra intimidad cuando nadie nos está viendo, cuando somos lo que somos delante de Dios. Eso nos ayudaría a lucir más nuestra fe. Y hablando de eso, de las marcas, hay una marca, bueno, hay muchas marcas, pero ¿cómo llega a ser una marca algo tan valioso? ¿Cómo llega a tener ese precio? Apple o no sé, Ferrari o otra marca que usted quiera pensar, Amazon. ¿Cómo esas marcas llegan a ser tan costosas sus acciones? Muchas veces es por eso, pero es porque las usamos bien, porque lucimos eso, ¿sí?
Uno se pone una prenda o una cosa de esa y quiere lucir, y el cristiano ha dejado de lucir su fe como es genuinamente. O sea, ya el ser cristiano no tiene mucha importancia para la gente porque no se distinguen. Se ven más cristianos triple A por ahí, entre comillas cristianos. ¿Sí? No se sabe si son o no son. Y eso de alguna forma hace que el cristianismo o el testimonio de Cristo, ¿dónde queda? Cuando deberíamos estar viviendo una vida que glorifique al Señor. Pablo quiere cuidar una iglesia de ese fariseísmo, quiere más una vida que esté rendida a Él, que los cristianos se distingan por el uso de las cosas, la forma en que administran, las actitudes que tienen, por el trato que tienen hacia las demás personas. No solo actuar bien dentro de su círculo social cuando le convenga. No, esto no es fácil, hermanos, pero si mantenemos centrada nuestra fe en Cristo, es posible. Yo les estaba contando la semana pasada a los hermanos que, no, bueno, no sé si fue la semana o la pasada o la antepasada, no recuerdo honestamente, pero yo tenía muchas ganas de estar aquí en el servicio el miércoles en la noche y estaba preparándome y estaba haciendo muchas cosas en el día, pero ocurrieron tantas cosas y son cosas pequeñas. Y yo me di cuenta temprano ese día, dije, no voy a perder el gozo este día. Y luché con cada cosa para mantener buena actitud, para responder bien, cada prueba. Y llegué aquí como después de haber corrido una maratón. Y cuando llegué aquí pude darle tantas gracias al Señor de disfrutar ese tiempo en oración con ustedes. Pero muchas veces uno siente que así es el día a día, ¿cierto? Como estar en un ring de boxeo, uno no sabe cómo va a salir de ese ring. Pero lo único que nos mantiene firmes, como dice Pablo ahí, es armarnos en Efesios estoy hablando, armarnos de la armadura de Cristo y recordar quién es Él. Estaba, estaba leyendo una historia de la Segunda Guerra Mundial donde los americanos le ganaron la guerra a los japoneses. Y en algunas islas los americanos siguieron peleando sin darse cuenta de que ya la guerra había terminado. Seguían batallando con eso. Y a veces pienso que los cristianos también somos así, ¿sí? No nos hemos dado cuenta que ya tenemos la victoria, que Cristo fue quien nos dio la victoria, que Él fue el que murió, que ya Él pagó por nuestros pecados y que nos dio el poder para nosotros decir, no vamos a pecar, sino vamos a vivir para su gloria. Pero seguimos peleando la pelea como si todavía estuviéramos en guerra. Tenemos que hacernos de lo que Él hizo, de lo que Él hizo por nosotros. Confesar que es gracias a eso que nosotros tenemos todo lo que necesitamos para vivir como Él quiere que lo hagamos aquí en esta tierra. La razón de estar unidos a Cristo es suficiente. Imagínate esa escena. Y eso va a pasar en el cielo, hermanos, en la nueva Jerusalén. Que Jesús diga, bueno, hoy voy a estar contigo en tu trabajo. Me voy contigo. O en tu colegio. O en tu universidad. ¿Cambiaría eso nuestra dinámica de salir a hacer las cosas que hacemos? ¿Responderíamos bien o de la misma forma a las cosas que usualmente nos enfrentamos? ¿Por qué no lo hacemos? Porque simplemente no pensamos que estamos unidos a Cristo. ¿Sí? Pensamos que Él está allá en el trono, en algún lugar observándonos, pero no pensamos que espiritualmente Él está o nosotros estamos unidos a Él, que Él nos está oyendo, que Él nos está viendo, que Él nos está examinando. Él nos conoce. Y eso es una de las razones por las que el cristianismo no luce como debería lucir. Y es por eso que las filosofías y todas estas cosas que él había mencionado en los versículos anteriores son la atracción del momento, ¿sí? Porque es lo que sobresale y no el evangelio, no la práctica del evangelio. Bueno, ¿cómo podemos responder a este mensaje? Aquí vemos tres argumentos de Pablo para contestar si los cristianos deben circuncidarse. El último fue, no porque nuestra posición en Cristo es suficiente, estamos unidos a Él. El segundo argumento fue, ¿cuál les dije que era el segundo? Bueno, el primero fueron nuestras posesiones
Y el segundo fue que los cristianos, que Cristo es suficiente para nosotros. Estamos unidos a Él, es suficiente y tenemos unas posesiones en Cristo. Por eso no necesitamos otra cosa diferente a el Evangelio. Hermanos, con eso quiero animarlos otra vez a que repiensen en el Evangelio, en las cosas que usted ya sabe. No necesitamos escuchar algo sobrenatural aquí para tener y hacer lo que Cristo nos pide que hagamos como hijos suyos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Este es un pasaje bastante extenso, Señor, pero podemos aprender de él varias cosas esta mañana y es esa centralidad que Pablo quiere comunicar a la iglesia, Señor, de la obra de tu Hijo Cristo en ellos. Y nosotros, Señor, no podemos desprendernos de esa realidad, entendiendo, Señor, que en Jesús hemos sido perdonados, que Él tomó nuestro lugar, que Él llevó, Señor, a la cruz, Señor, esa condena nuestra, Señor, esa acta que nos juzgaba, Señor, que era nuestra sentencia delante de ti, que Él la llevó a la cruz. Que estas cosas son suficientes cuando queremos vivir para ti, que tú no nos pides otra cosa porque sabes que no lo podemos hacer, Señor, pero que tenemos que tener confianza en lo que ya has hecho, que tenemos que tener confianza en la obra de Jesús. Enséñanos cómo hacerlo, Señor, enséñanos cómo recordarlo y cómo aplicarlo a nuestra vida. Todos los días, Señor, que podamos hacer eso, que de esto podamos hacer lo que es el diario vivir nuestro, Señor, confesando nuestros pecados, confesando nuestras luchas, dependiendo de ti. No permitas, Señor, que podamos tener algo de confianza en lo que nosotros hacemos, Señor. Aún si estamos sirviendo en la iglesia, Señor. Si estamos involucrados en un ministerio, Señor. Que esta no sea nuestra confianza en estas cosas, Señor, sino en lo que somos, en tu Hijo Jesús. Gracias por Él, Señor. Gracias por el Evangelio. Gracias por esta marca, Señor, que ahora nos identifica como hijos tuyos, Señor. Bendecimos, Señor, la obra de tu Hijo Jesús en nuestras vidas y rogamos por aquellos que no te conocen, Señor. Ayúdales a entender, Señor, que no hay ninguna otra cosa sobrenatural que puede cambiar sus circunstancias, su fe, su corazón, diferente a lo que Cristo ha hecho por ellos. Permite que esas personas puedan rendirse ante ti, Señor, y buscar el oportuno socorro, Señor, y la salvación que tú estás ofreciéndoles a ellos. Gracias te damos, Señor, esta mañana por tu palabra. Cuida nuestra iglesia, Señor, de solamente fingir, Señor, y caminar en obediencia, solamente buscando lucir nuestra hipocresía y no vivir para tu gloria, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Oramos en tu nombre, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.